¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el cuarto video perteneciente a la serie de circuitos eléctricos y en él te voy a explicar de manera muy sencilla qué es la resistencia eléctrica. Formalmente, la resistencia eléctrica se define como la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica viaja a través de un material, no lo hace de manera perfecta, debido a ciertos fenómenos que suceden a nivel subatómico y que dificultan el movimiento de los electrones. Por ejemplo, la colisión entre los propios electrones que tienden a rechazarse entre ellos y la colisión entre electrones y átomos, ya que no siempre los electrones libres logran posicionarse dentro de una banda de conducción. Una forma sencilla de entender el fenómeno de la resistencia eléctrica sería comparándolo con la fricción mecánica. Si empujas una caja sobre una superficie irregular, la fricción entre ellas va a dificultar el movimiento de la caja. Entre más irregular sea la superficie, más difícil será mover la caja. En este caso, la caja representa la corriente eléctrica y la superficie irregular representa la resistencia eléctrica. Prácticamente en todos los materiales, la resistencia eléctrica se ve afectada por 4 factores: tipo de material, longitud, área y temperatura. Para entender cómo interactúan estos factores, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un trozo de alambre de cierta longitud con cierta área transversal que se encuentra a una determinada temperatura. Si el alambre es de cobre, va a presentar una menor resistencia que si fuera un alambre de hierro, ya que el cobre es mejor conductor de la electricidad que el hierro. Ahora, si yo incremento la longitud y mantengo constantes los demás factores, la resistencia va a aumentar independientemente del tipo de material, ya que a mayor longitud los electrones libres van a sufrir de más colisiones en su camino. Por el contrario, si yo incremento el área transversal y mantengo constantes los demás factores, la resistencia va a disminuir independientemente del tipo de material, ya que a mayor área los electrones libres tienen más espacio disponible para moverse. En cuanto a la temperatura, tenemos que casi todos los materiales conductores aumentan su resistencia cuando aumenta la temperatura, ya que al incrementarse esta última, los átomos y los electrones comienzan a vibrar con mayor rapidez, lo que aumenta las colisiones, dificultando el paso de la corriente eléctrica. Irónicamente, este aumento en las colisiones provoca un incremento de temperatura, creándose así una especie de círculo vicioso. En el caso de los aislantes y los semiconductores pasa algo peculiar, ya que en ambos materiales la resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. No drásticamente, pero sí disminuye. En el caso de los aislantes se debe a su estructura atómica, mientras que en los semiconductores se debe a la forma en la que la corriente circula a través de dichos materiales. Pero eso es algo que veremos en el curso de electrónica analógica. Matemáticamente, la resistencia eléctrica se representa con la letra R mayúscula y la unidad que se utiliza para medir la cantidad de resistencia eléctrica es el ohm, representado por la letra griega omega mayúscula. Se usa esta palabra en honor al físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, famoso entre otras cosas por formular la ley que lleva su nombre. Entonces, si yo tengo esta expresión que dice R igual a 3 omega, significa que la resistencia eléctrica entre dos puntos de un circuito eléctrico es de 3 ohms. Dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando, podemos tener cantidades de resistencia muy pequeñas o muy grandes. Es por eso que se utilizan los prefijos que vimos en el primer capítulo. De esta forma tenemos miliohms, microohms, nanoohms, picoohms, etc. para referirnos a cantidades de resistencia mucho más pequeñas que un ohm. Mientras que en el otro extremo tenemos kiloohms, megaohms, gigaohms, teraohms, etc. para referirnos a cantidades mucho más grandes que un ohm. Para terminar, y como curiosidad, déjame decirte que existe una magnitud llamada conductancia eléctrica que indica la facilidad que tiene un material para conducir corriente eléctrica. Básicamente es el inverso de la resistencia eléctrica, por eso su valor se obtiene dividiendo 1 entre el valor de la resistencia eléctrica. Matemáticamente se representa con la letra G mayúscula, y su unidad de medición es el Siemens, representado por la letra S mayúscula. Se le dio este nombre en honor al inventor alemán Werner von Siemens, famoso entre otras cosas por ser el fundador de la actual empresa que lleva su nombre. La conductancia eléctrica no se utiliza mucho, pero puede llegar a ser útil al momento de calcular la resistencia eléctrica equivalente de varios resistores conectados en paralelo, pero eso lo veremos más adelante. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias por su atención, espero haber sido de utilidad. Recuerda que esta es una serie de videos, por lo que te recomiendo no perderte ningún capítulo. En la descripción te dejo la bibliografía que consulté y el material de referencia que utilicé en el video. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Hugo y te deseo un excelente día. Adiós.